Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa de Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Felipe Montero. Felipe, decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo fue que se descontinuó el tema de lo que eran los comités de estudiantes? Que vi que se incorporó ahora en la ley, nueva vez, donde en los años 70, 80, 90, el instituto tenía representaciones en las diferentes universidades. Y esos estudiantes eran reclutados como futuros miembros de esos gremios y de hecho se le daba acompañamiento para la obtención del S4 y su incorporación en el instituto. Hay muchos estudiantes que se gradúan, Felipe, y no saben posiblemente que existe un instituto de contadores públicos autorizados. ¿Cómo tú ves esa parte? Excelente. Mira, es un tema muy importante, Nicolás, porque en las universidades donde se forman los contadores, es el primer escalón. Cuando fui presidente, nosotros fortalecimos mucho la Comisión de Educación Continuada y ahí trajimos a los rectores, o a los directores de la Escuela de Contabilidad de cada una de ellas, excepto una universidad no mandó su director. Pero ahí estuvo Pablo Valdés, estuvo Santa de León, estuvo la señora de la UNFU. Ana Piantini. Ana Piantini. Nuestra amiga Ana, un saludo. Ana Piantini, un saludo. Y nosotros diseñamos una charla para llevarla a las universidades, a los estudiantes que estaban en su fase de término, para orientarlos sobre temas, sobre todo éticos, porque tú sabes que quizá es una de las áreas donde en las universidades se le habla menos a los estudiantes. Entonces, esa charla incluso nosotros la tomamos y modificamos la forma como se juramentaban a los nuevos miembros, porque hasta ese momento los nuevos miembros se llevaban a un salón allá en el Centro de Estudios del Instituto de la Independencia y se les pedía que levantaran sus manos y ya los juramentaban. Sí. Yo dije, no puede ser esto. Hay que hacer una charla donde vamos a hablarle de cómo es el entramado de la profesión a nivel global. Correcto. De que hay una federación con aproximadamente 2.5 millones de contadores en el mundo, de que hay una asociación interamericana que de alguna forma es el vínculo con los contadores de Latinoamérica. Y esa charla, yo le di una charlita pequeña a nuestro amigo Basilio, porque Basilio era el presidente de la Comisión de Ética, y Basilio me trae una charla modificada pero mejorada, ¿eh? Okay. Le agregó un valor enorme y le di la mano y le dije, Basilio, lo felicito. Entonces yo iba y hacía como la introducción del evento y Basilio continuaba. Daba la charla. Y era una charla de 1 hora. Okay. Eso de alguna forma nos apoyó mucho a nosotros en los procesos de juramentación. Pero también fuimos a algunas universidades a llevar la charla. En la Autónoma lo dimos, en la UNFU la dimos. Y Pucamay, Mautesa. En la Pucamay, Mautesa. Y luego, oye, ¿con qué yo me quedé? Yo me quedé con esa charla y se la llevo a los estudiantes de los liceos del Cercado, a los estudiantes de los liceos técnicos. Sí, de los liceos técnicos, a los estudiantes de término, y le hablo de lo que es la profesión de contador, de lo importante que es nuestra profesión, para que ellos antes de tomar una decisión sobre qué carrera estudiar, tomen la decisión sobre información clara y que puedan decidir, al que le guste la contabilidad, pues sepa de que la contabilidad es una carrera importante. Y eso lo hemos hecho desde hace ya unos años y eso ha traído como consecuencia de que muchos jóvenes de eso decidan estudiar contabilidad y después van a mi oficina y buscan apoyo allá. Tenemos unos cuantos de ese programa. Excelente. Sí. Felipe, te decíamos, la carrera, como tú muy bien planteabas en principio, vive en constante cambio. Vemos que entre el 2023 y el 2024 se aprobaron, por ejemplo, 2 normas adicionales, la NIF 18 y 19, pero también se aprobó una nueva versión de lo que son las NIF para PYME. Ya en el 2024 vimos que el IASBI aprobó
entonces una actualización de lo que es la NIC 1, presentación de estado financiero, y dio al traste con lo que es, repito, la norma NIF 18. ¿Qué tú pudieras decirnos de todas estas novedades que trae la profesión en términos de normativa? Mira, Nicolás, definitivamente yo lo digo, las economías se globalizaron a partir de la caída del muro de Berlín y que esa globalización provocó de que de alguna forma se armonizaran todas las normas a nivel global para que los contadores habláramos el mismo lenguaje y que la información pudiera ser comparable. Esa es la primera misión de las normas internacionales. Y si vemos por dónde se inicia este proceso, se inició en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque ese bloque fue el primero que se unificó, el bloque económico, y ellos crearon las normas internacionales para que toda la unificar criterios en términos de esas empresas que estaban en ese bloque. Que estaban en ese bloque. Entonces, por allá por el año 99, recuerdo yo siendo presidente de la Comisión de Auditoría del Instituto, me mandaron... Y Nelson Hahn, el presidente nuestro presidente de la AIC. Me mandaron al aeropuerto a buscar nada más y a nada menos que al profesor Jorge Toa, director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Toa, sí. Sí, fui a buscarlo y ese fue el primer emisario que vino a República Dominicana a hablarnos de lo importante que era la adopción de las normas, porque ese era el futuro. Aquí en ese momento era como hablar chino. Sin embargo, en esa junta de Nelson se tomó la iniciativa, se adoptaron y ha sido un proceso largo, pero que ha dado su fruto. Incluso yo escribí un artículo en la revista del CPA donde yo abordé el tema de cómo la adopción de la norma ha tenido un impacto económico en la República Dominicana, en el desarrollo económico, porque si vemos que el 60% de la inversión extranjera que viene al Caribe viene aquí, es porque aquí tenemos marco contable donde las casas matrices generan sus informaciones y pueden ser comparables con sus casas matrices. No, y sobre todo, entonces, Felipe, que esa inversión que tú planteas viene precisamente de Europa. Así es. Entonces, al Nelson, que debemos reconocerle... Un visionario, Nelson, Sí, tuvo la iniciativa, claro, el atrevimiento, pudiéramos decir así, de meterse en ese proyecto. Yo recuerdo que se hicieron muchas jornadas de trabajo que de ahí sacaron unos manuales para la adopción de las normas. Y fue en esa gestión de Nelson, 98-2000, donde se aprobó la adopción de la NIC como normativa de aplicación en República Dominicana, porque recuérdate, Felipe, que en ese entonces era el IASI, o sea, el Comité Internacional de Contabilidad. Entonces se había puesto como fecha límite para que los países adoptaran las normas el año 2000, por el tema del IDOCA y ese tipo de cosas. Claro. Y Nelson tuvo la visión y el atrevimiento, me atrevo yo a decir, de adoptar en República Dominicana lo que eran en ese entonces las NIC. Pero hay que ver que países como Brasil, Argentina, Chile no habían adoptado nada. No, y todavía Colombia, óyeme, todavía Panamá, Colombia. Que es un país de vanguardia. No habían adoptado nada. La adoptó fue en el 2009. Sí, casi reciente. Entonces ese fue un proceso muy importante de cara a potencializar a la República Dominicana como un destino de la inversión extranjera. Porque ese era un hándicap que teníamos nosotros para que los inversionistas nos vieran como un territorio viable para sus inversiones, el tema normativo. Entonces, por un lado, con relación al tema de las normas que están en proceso ya y que salen para el año 2026, mira, es un cambio radical. Y hago un llamado a la clase profesional, Nicolás. Lo que viene no es fácil en términos de los temas que hay que abordar a nivel de la profesión. La NI 18, que es la que sustituye a la NI 1, el paquete de revelaciones que esto implica es como tú coger los estados financieros que hoy tenemos y tirarlo al zafacón. Y son unos estados totalmente diferentes y con tantas revelaciones, Nicolás, que yo cuando vi esto dije, mira,
el año próximo, hay que apretarse el cinturón. Hay que llamar a los líderes. Y suerte que la República Dominicana tiene contadores de clase global para abordar esto. Ahora, ¿qué pasa, Nicolás? Que definitivamente no solamente es la NI 18, sino que la 19, pero la NI también de sostenibilidad. Y es un paquete normativo que se está modificando y que entran en vigencia en los próximos años, que definitivamente no, y sobre todo nos vas también, a mantener ocupado. Sobre todo también la actualización de la NI para PYME, que, por ejemplo, en República Dominicana, estas son las normas que realmente aplican, porque para las NI Full son pocas instituciones, principalmente aquellas que supervisa, como tú bien planteabas, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Valores, que son las normas, las instituciones que van a aplicar NI Full, pero el grosor de empresas realmente NI para PYME, y tenemos una nueva normativa. El 90% de las empresas de América Latina son empresas familiares. Es correcto. Y yo lo abordo así, o sea, ¿cuál es la misión de las NI Full? Cuidar el interés público. Y el interés público no es más que las instituciones que de alguna forma buscan sus recursos en el mercado abierto. Es correcto. Entonces, en la República Dominicana, instituciones públicas, desde ese punto de vista, sector financiero, sector seguros, sector valores. De ahí, incluso, si te cuento un ejemplo que yo viví, nosotros hicimos la implementación de las normas para un grupo grande de este país. Y lo puedo decir, cervecería. Y cuando fuimos a determinar cuál era el paquete de normas que le aplicaba, lo que primó fue eso, el interés público. Ellos no buscan dinero en el mercado público. No, y le convino porque no hace mucho tiempo tuvieron que vender, claro, y eso le ayudó para realmente hacer su negocio. Hacer una operación fácil. Ahora, ¿qué pasa? La NI para PYME, para el 90% de las empresas, no solamente dominicanas, sino de América Latina. A nivel mundial, inclusive. Sí, a nivel mundial inclusive. Entonces, yo pienso que definitivamente todo esto lo que hace es que le da mucha importancia a nuestra profesión y debemos estar alegres. Correcto. Felipe, tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Entiendo que debemos coordinar una nueva entrevista para tratar de abordar un poquito más amplio el tema de la actualización de nuestra ley de contadores públicos. Así es que, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana.